Ahí San José, que tenía tiempo además de marcar a Kempes para jugar en ataque, le hemos visto un par de veces y va a llegar el gol. Pero me parece que en esa subida es cuando... Sí, ahí deja libre a Kempes. Y Sí. atención a Solsona, que le va a dar el pase a Kempes. Observen toda la jugada porque es preciosa. Del Bosque tapando el hueco, se aprovecha del rebote Kempes. Y fíjense cómo golpea con la derecha y decía que era para apoyar, nos ha mentido. No, es verdad. Porque la pega con la parte externa del pie, que no es nada fácil. Sí, precisamente por eso hay un momento que yo creo que toco la pelota. Claro. Pero me acuerdo que al darle con la derecha cogí un efecto un poco raro y... Cuando le pegaba con la derecha no sabía, Sí, no dónde sabía salía. dónde podía ir, ¿no? O salía 3 metros arriba o iba adentro. Recordamos la jugada tal cual, Mario. Sí, me acordaba muy bien de la jugada, pero estaba confundido, creía que lo había driblado a Quique, en cambio era Benítez. No, era del Bosque, del Bosque. Ah, del Bosque. Sí, Creía que San era- José sube precisamente por... Claro. Y el La momento jugada que le anterior deja, sube San José ataque. que le deja solo... Yo creía pues, que era Quique el que quedaba en el área. Wolf. Y ahora se va a cumplir el minuto 25, el gol fue en el minuto 24, ya hemos visto, sortea del Bosque, el rebote le favorece y pega con la pierna derecha, qué bonito también el banquillo. Vemos a Pereira, vemos a Pasillito. ¿Ahí qué hacía Kempes? ¿Acomoda la pelota? ¿Le estaba dando No. alguna indicación a Manzanedo? No, ni ¿O no mucho sabías menos. cómo le iba a tirar el gol? No. Un penal nunca sabe nadie cómo lo va a tirar. Más Pero- en una final hay que cerrar los ojos y Ahí vemos apuntar al al banquillo. medio. Camacho, Juanito. Ahí está Quique Wolf. Balón al palo y Roberto Martínez, que no puede, se le echa la pelota encima. Sí, es una jugada que Está bien tirado, ¿eh? la verdad que marca un partido, ¿no? Una final de Copa tan igualado dos equipos y que se falle un penalti, pues el equipo lo acusa. Lanza con una serenidad tremenda, ¿eh? Sí, lo que pasa es que y encima que está muy bien pateado porque no está tirado abajo ni arriba de todo, está a la mitad, que el arquero casi nunca va por la mitad, o va bien abajo. O va arriba, sí. Y luego el rechace que le llega a Roberto Martínez. Sí, se abalanza demasiado y ya no puede... El rebote es un poco fuerte. Ahí tu compañero Mate. Mate, sí. Está claro lo que decía. Hay que tirar a romper, ¿no? Cuando se Que había falla que siempre se meterlo, intenta. como sea, pero meterlo. Estamos en el minuto 45 cumplido ahora mismo. Pasaban apenas 10 segundos. Y se juega Con observen, almohadillas, ¿eh? Sí, y con un empleado Del campo dentro. del campo dentro del juego. En toda una final. Ahí está el empleado que sigue jugando dentro y llega el gol del Valencia. Aquí está la jugada del segundo gol. Observen a Kempes, lo hace todo. Rechaza Mate y de nuevo con la derecha, por segunda vez. Marca y ahí sí que se acaba la final. Lo hizo todo y bien, ¿no, Mariano? Sí, sí. Lo que debe hacer un delantero. Lo que pasa es que también hay que hablar, la fortuna acompaña a los grandes campeones. Tanto en el primer gol como en este segundo, los dos rechaces se vinieron bien, ¿eh? Fueron favorables a mí. Me parece que la pelota, si no la llega para el defensa ahí, sí va fuera. El último detalle de Guruceta, para no ampliar más la agonía, no deja sacar, viendo que está resuelta la final. Cuando el partido está acabando con un almohadilla dentro del campo, Guruceta está deseando terminar, o sea, la deja porque yo pienso que él quería cortar para que no hubiese más Pues pollo. fíjate que es listo, de otro árbitro se Sí, no, hubiera empeñado en quitar que todas se las ju- almohadillas. y que se jugara el Sí. minuto que podía quedar de descuento. Y el partido estaba ya Es solucionado. mucho más Era sencillo. un Han marcado el ganador. 2-0, Sí. está solucionado, Era un coge el ganador. balón y se lo lleva. Lo que se ha demostrado en este partido, cuando vemos cómo paseáis la copa por el Vicente Calderón, Mario, era el olfato goleador que tenías, ¿no? Porque ha tocado 6 balones y 2 han ido dentro. Bueno, sí, eso era lo bueno que tenía en ese momento. Era un goleador nato. No perdía oportunidades. Cuando se me daba que tenía cerca la pelota del arco, pues lo intenté, siempre lo intenté, a ver si iba adentro, a ver si iba afuera, pero la intención era siempre buena.